varias clases. Las mejor estudiadas 1, 2 y 3. Fibrilina 1, fibrilina 2, fibrilina 3. Esta fibrilina se encarga de unir a la elastina, que hemos estudiado ayer. Y la fibrilina, cuando se une aquí, entonces se une al colágeno. Y por supuesto, todo esto tiene relación con el mantenimiento de la estructura celular, especialmente la elasticidad. Todo ese movimiento de células, ese orden de las células, ese contacto que tienen las células, se debe a todo esto. Entonces estamos sumando las fibras, elastina ahora, ayer y ahora con fibrilina. Microfibras que se van uniendo entre ellas para mantener exactamente la estructura orgánica. ¿Entendés? Hubo en Francia un pediatra que de los pacientes que atendía le llamó la atención de una niña, la más manifiesta, ¿sí?, que tenía los brazos largos, los huesos delgados y largos, ¿sí? Entonces, este hombre, este médico pediatra, se llamaba Marfan, Antoine Marfan, pueden decir si quieren Antonio. Y es el que primero publicó esta observación. ¿Sí? Y después de la observación empezaron las investigaciones. Y descubren ya después, con mejores métodos de investigación, que este problema que había descrito, que ahora se llama así, síndrome de Marfan, y descubre varias categorías. Vamos a ver. Una de ellas, si el problema está en ojos, ¿sí?, ya después observaron los oculistas que había una luxación del cristalino. De la nada, en niños, en jóvenes y en adultos, ¿sí?, se le caía el cristalino. ¿Han estudiado anatomía? ¿Cómo se fija el cristalino? Con ligamentos, ¿verdad? Entonces, los más importantes allí, para adecuarse a los movimientos de los ojos, son los ligamentos del cristalino. Y son uno de los que más se afectan cuando ya hay complicaciones, por ejemplo, diabetes y otras enfermedades. Pero más frecuente diabetes, y se produce la opacidad del cristalino, y seguro que a sus abuelos ya les han operado del cristalino, ¿sí o no? ¿No? Todavía no. Levante la mano, ¿eh? A sus abuelos, ¿no? Unos.
2, 3, 4. Bueno, no se les ha caído el cristalino, pero la acomodación del cristalino a los movimientos de los ojos produce mucho movimiento y tiene relación con estos ligamentos, ¿sí? Elastina y fibrilina. No todos se complican, pero hay muchos que sí lo hacen. Después vieron el sistema esquelético. Entonces, podemos poner así, esqueleto. En el esqueleto los huesos son largos, ¿sí? Y algo importante, generalmente es la persona delgada. Y lo que destaca aquí son los dedos largos, ¿sí? Son altos, son flacos y miembros largos. Y los dedos así, largos. Porque cuando se altera genéticamente los genes del cromosoma 5 o 15, entonces produce menor fibra, menos cantidad de fibrilina. Como hay menos cantidad de fibrilina, entonces aquí tienes efectos de unión a la elastina y ya desde el nacimiento empiezan a alargarse mucho, ¿sí? Entonces lo que descubre Marfan fue algo casual, pero buen observador, y vio este tipo de cosas en una niña. Pero ahora hay mayores tendencias. No todos los que tienen Marfan son igualitos. Y no todos los que vivimos en este mundo somos iguales, ¿se acuerdan que les dije? Entonces, algunos de ustedes van a tener esta clase de expresiones diferentes, como han visto ahora. ¿En qué grupo estaban los delgados, flacos y con sus dedos largos? Aquí, 3. De los 3 había uno, primero que lo saqué. Miren, estoy haciendo diagnósticos muy finos, pero son diagnósticos bioquímicos, ¿sí? Entonces, muchos no tienen ningún problema de salud, solamente que tienen problemas de huesos largos y el problema está aquí, pero son normales. Entonces hay un grado 1, grado 2, grado 3. No estás enfermo, pero el tema es de que tu tejido elástico no está bien pegado a la fibrilina. Bueno, lo peor que es cuando ya se ve tema cardíaco. Ahí empiezan los problemas que dije ayer, elasticidad, ¿verdad? Igual, tejido elástico que no hay, no se mueven bien las válvulas y empiezan los problemas cardíacos. Otro que dije, problemas de las arterias en la parte de adventicia, en la parte media de las arterias, menor cantidad de fibras elásticas, ¿sí? Entonces los aneurismas van a aparecer ahí. Entonces, en algún modo, algunos son marfanoides, ¿sí? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, pero no se van a sentir enfermos porque viven normalmente. ¿De acuerdo? Uno que probablemente ha sido uno de los diagnósticos posteriores a esto, ya en el año 1861 al 64, fue Abraham Lincoln. ¿Han visto? Saquen sus dólares a ver y vean. Bueno, hay escasez de dólares. Entonces ahí vean, ¿no? Abraham Lincoln, al que lo han matado, ¿no?
En un teatro lo han matado, ¿verdad? No terminó su mandato. Entonces, pero fue genial, hombre inteligente. Era un síndrome de Marfan muy típico. Largo, flaco, y algo interesante en él, como los ligamentos estaban muy afectados, se le caían los dientes. Y en esa época no había odontólogos muy buenos, ¿sí? O lo que existe ahora. ¿Saben qué les hizo como dentadura? ¿Qué le pusieron? ¿Ah? En algunos casos eran dientes de madera en algunos casos. No. Se destrozaría rápido dientes de madera. Ingenioso el odontólogo para mantenerlo así como presidente y candidato a la presidencia. Entonces se ideó tallar dientes de burro y le hizo dentaduras postizas y con dientes de burro. Ahora ya tenemos hasta implantes, ya cambió muchísimo todo, ¿verdad? Bien, entonces este es un ejemplo típico, práctico, la enseñanza por competencias para que nunca se olviden lo que han aprendido hoy, aseo y este otro tema. ¿Sí? Flacos hay en todas partes, que viven normalmente, ¿sí? Pero algunos tienen tejidos elásticos un poco más, menos desarrollados y otros más desarrollados, porque también hay exceso de esto, no solamente deficiencias relativas al problema. ¿Preguntas? ¿La fibrina primero se une a la elastina y luego al colágeno? ¿O es que o sea, la fibrina se une primero a la elastina y luego al colágeno? ¿O es que une a las elastinas? No, todo se sucede del mismo modo. ¿Por qué? Porque todo, ¿quién fabrica todo esto? Fibroblastos, ¿verdad? Dijimos fibras. Entonces, los fibroblastos son aquellos que se van a expresar de un modo diferente. Por eso hay diferentes características y ya nomás se puede ver desde el momento en que les dije esa pruebita que se hace en el colegio de hacerse los ruidos de los dedos. Hay unos que no suenan para nada y otros que sí suenan, ¿no? Y también que hemos visto aquí pieles un poco más caídas, a la edad que tienen, y pieles elásticas, y otros que tienen la piel bien pegada a los huesos. Entonces somos diferentes todos. Entonces todo eso tiene que ver con la biología molecular de los fibroblastos. ¿Sí? Interesante. Otra pregunta. Puse aquí abajo fibronectina. Otra clase de fibras. Igual, la fibronectina también trabaja como su nombre indica. ¿Qué le dice aquí? Es fibra, pero que produce cohesión, unión, ¿verdad? Es interesante la fibronectina porque va a unir colágeno con las células. Por un lado, así,
por otro lado así. Es una molécula interesante porque tiene dos cadenas de proteína y están unidas por puentes disulfuro. Hacia el extremo C terminal. Podemos decir entonces así: N terminal, N terminal, C terminal, C terminal. Y aquí molécula grande. Tiene cosas interesantes. Aquí se une con un anticoagulante. Con la heparina. La heparina que tenemos siempre en los vasos sanguíneos, entonces utiliza la fibronectina y tenemos heparina para que no coagule la sangre. Miren dónde se une la heparina. Ahí. Luego, en este extremo se une con las células, con el C más grande, aquí, a estos receptores de integrina, que es parte de las membranas de las células, proteínas de las células. Entonces, esta parte que vemos aquí, alfa, B, se une a la integrina, o las integrinas. Más interesante, las integrinas ahora, dentro de la célula, se va a unir a otras fibras intracelulares, por ejemplo, vinculina. Talina, con H, talina. Alfa-actinina. Paxilina. Y todas estas fibras intracelulares tienen un objetivo. Es el de unirse a la actina. Han estudiado músculos, ¿verdad? ¿Que tiene qué cosa? Actina y miosina, ¿verdad? Proteínas contráctiles. Y miren que descubren ahora que tenemos actina en todas las células del organismo, no solamente el músculo. Todo esto contribuye, miren, a la relajación y a la contracción de las células. Cuando hay calor, cuando hay frío, normalmente se relaja. En los estados de hidratación, la misma historia. ¿Sí? A esto vamos a estudiar con un nombre que se llama transducción de señales, porque son señales que se mandan a estas fibras
se transducen, miren, esa intimidad que hay entre el tejido conjuntivo y las células. O sea que funcionan simultáneamente tejido conjuntivo con células. O sea, lo que hemos dicho, matriz extracelular. Entonces no había sido tan fácil solamente entender medicina, que tenemos células y para de contar, sino que tenemos todo esto. Y por supuesto que también somos diferentes. Ahora empezamos a hablar de patología molecular más avanzada, materia que no hay en la Facultad de Medicina, pero les estoy introduciendo a lo actual. Por más que les digo, igual que aquí, les digo, pongan patología molecular, una cátedra de patología molecular, pero es así y se va allá. Todos dicen sí, sí, sí. Igual como les dije, sí, sí, vamos a limpiar el curso. Directivos dicen sí, pero es no. Dicen sí. Sí. Bueno, ya se pueden imaginar ahora, si existen problemas ahora genéticos de la fibronectina, tejidos laxos, porque no se unen. Parece que en la vejez a muchos han escuchado hablar que se les cae todo, ¿verdad? Y también se utiliza como chiste. Y ven a los viejitos con sus cachetes caídos, ¿verdad? Ahí tienen una explicación del tema del maltrato a los fibroblastos. Ven a los pesistas con todos los músculos que tienen y se le caen las mamas, ¿verdad? ¿Han visto? Entonces, tienen que tener diagnóstico más fino en relación a todo esto, porque la expresión genética cambia durante las edades de las personas. Y eso, digamos, es normal. Pero también tenemos temas patológicos. Algo que es normal es, por ejemplo, la participación de la fibronectina en temas de trombosis. Cuando los vasos sanguíneos se defienden formando trombos cuando hay lesión. La participación en coagulación. Eso quiere decir entonces que la fibronectina está en los vasos sanguíneos, dentro de los vasos sanguíneos, pero pegado a las células. Y miren cómo participa en estos procesos. Entonces encontrarán muchas personas normales que hacen trombos normales cuando tienen lesiones. En cambio, otros que con lesiones muy mínimas tienen hemorragias. ¿Por qué? Porque les falló la fibronectina. ¿Quién le falló? ¿La fibronectina o el DNA de esa persona? Muy bien. ¿Preguntas? Así de asustados van a estar cuando sean médicos y vean a sus pacientes haciendo esta clase de diagnósticos moleculares. No solamente es diarrea, no solamente es resfriado, no solamente tomar la presión. Nos vemos.